Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 10. La mejor dirección posible. Después del accidente en el coto de casa, los altos nobles comenzaron a expresar su disconformidad sobre cómo había manejado las cosas el emperador, y debido a ello, muchos de los aristócratas se inclinaron por la princesa heredera y solicitaron que ella se hiciera cargo para dar una solución justa. Y tras varias reuniones de consejo, como resultado el sirviente de Dodolea fue sentenciado a muerte. El tercer príncipe y la cuarta princesa fueron despojados de sus privilegios y expulsados de la capital. Dodolea, quien había causado una gran conmoción, se le confiscó todos sus bienes y también se le prohibió que siguiera acudiendo al convento donde solía celebrar sus reuniones. Sí, fue una solución con la que muchos estuvieron muy satisfechos y sí, se podía decir que trajo cierta calma en la sociedad, pero esa calma no tocó los corazones de Tardeo ni de Perescati. Después de su conversación, muchos de los vasallos de la Pillion llegaron solicitando diversos materiales y el papeleo relacionado con su negocio de caridad, y esa misma noche, el gran duque envió a un agente para informarle que todos los artículos serían comprados. El problema original que le había estado preocupando fue solucionado en un instante, pero después de esa noche, Tardeo se levantó en silencio y salió sin decir una sola palabra. Y ahora ya ni siquiera quería mirarla a la cara. Durante esos últimos días que casi pasaron como huracán entre los papeleos y sus preparativos para partir al Gran Ducado, Perescati quiso incontables veces acercarse a Teo y agradecerle todo lo que había hecho por ella. Pero siempre que lo intentaba, algo la detenía. Tardeo parecía estar evitándola todo el tiempo. Y entonces Perescati pensó, está bien, en el largo viaje de camino al Gran Ducado habrá oportunidad para hablar, ¿verdad? Serían 15 días de viaje. ¿Quién soportaría un ambiente tenso sin hablarse? Después de todo, ambos compartirían habitación. Pero incluso sus intentos de conversación fueron un fracaso. Las respuestas de Tardeo eran tan secas que a Perescati le dieron ganas de echarle agua. Ve a dormir. Había dicho, mal, todo mal. Los mismos sirvientes ya habían notado el ambiente tenso entre los duques y no fue difícil adivinar que ambos habían tenido una pelea marital. Así que, en pro de que la gran duquesa no se sintiera mal o incómoda, muchos de ellos le sugirieron que se lo tomara con calma. El hijo de Molton incluso le dio una pista del modo de ser de Tardeo, quien por lo general era como un libro cerrado. Y quizás eso se debía a su influencia paternal, ya que se sabía que su padre había sido un hombre bastante intimidante. Y sí, fueron palabras de apoyo que en ese momento la animaron para no decaer. Sin embargo, a medida que pasaban los días y se acercaban al Gran Ducado, el clima se fue volviendo más frío, al igual que la actitud del Gran Duque. Y en principio Perescati no se habría sentido tan mal, porque después de todo aún estaba el hijo de Molton, Daniel, quien le hacía compañía, o los caballeros que estaban allí para charlar casualmente con ella, pero entonces, de un día para otro, ellos simplemente dejaron de acercarse o querer estar a su alrededor. ¿Por qué? Ni idea. El clima frío ya era de por sí difícil de soportar. Viajar en carruaje era agotador, le dolían las pompas, pero lo más triste de todo fue la soledad que comenzaba a sentir. Perescati había creído que de verdad le agradaba a Tardeo, pero quizás su percepción había sido equivocada y ahora lo había hecho enojar tanto que él había comenzado a marcar distancia. ¿Cómo podía revertir esa situación? Se preguntaba ella, temblando de frío, sumida en sus pensamientos, sin percatarse que alguien más se le acercaba y colocaba una manta gruesa sobre sus hombros. Al girarse, sus ojos se abrieron como platos. ¿Por qué el duque, que estaba tan enojado, seguía teniendo esas actitudes gentiles con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significaba todo eso? Mucho más tarde, y tras detenerse en su siguiente parada, todos los sirvientes, borrachos y cansados, dejaron salir su molestia. El largo viaje era agotador, pero ese ambiente tenso solo estaba empeorando más las cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Sí, en principio trataron de hacer que la gran duquesa no se sintiera sola, pero al ver que eso no estaba funcionando para que la pareja se amistara, decidieron moverse. Así que, ¿qué hicieron después? Tomaron una sana distancia, pero eso tampoco estaba funcionando, porque ese duque cabezón, lejos de consolar a su pobre y triste esposa, se las agarró contra ellos. Preferían 1000 veces ir a la guerra antes que estar en medio de esa pacífica pelea entre marido y mujer. Y hablando de la reina de Roma, fue en ese preciso momento que Perescati se asomó donde los caballeros bebían y rajaban sin contemplaciones, y al notarla, todos se miraron en sorpresa. ¿Qué hacía la gran duquesa en el comedor y no en su habitación?
Cuando Tardeo regresó a la habitación que compartía con Pereshati, este esperó que ella ya se encontrara dormida. Sin embargo, esa noche fue diferente. Pereshati no estaba por ningún lado, y no fue hasta que sintió el ruido de pasos apresurados a su espalda que supo que se trataba de una emboscada. Girándose hacia ella, Tardeo lanzó un suspiro pesado. «Necesitamos hablar», farfulló ella entonces, y la expresión de Teo se arrugó. No por el mensaje transmitido de su esposa ni sus imposiciones, sino porque ésta estaba claramente más ebria que una cuba. No me digas que... No. Me vas a escuchar ahora. No puedes seguir huyendo de mí, interrumpió Pereshati, y al notar que llevaba más de 2 copas encima, Tardeo avanzó hacia ella preguntando quién había sido el que la había empujado a beber tanto. Pero malinterpretando sus intenciones, Pereshati se tiró al suelo y realizó un verdadero berrinche. ¡Ay! ¿Quién hubiera imaginado que 2 personas que solían ser extremadamente tranquilas se verían envueltas en una situación así de inesperada? El mismo Tardeo no lo podía creer. Pereshati, levántate y hablemos. Oye, ¿por qué estás...? Pero antes de que él pudiera terminar su pregunta, Pereshati ya se había enredado en sus piernas y había logrado derribar al belicoso guerrero sediento de sangre. Increíble, simplemente increíble, pensó Tardeo llevándose una mano a la cara sin poder creer la situación. Eres tan impredecible. No voy a ir a ningún lado, así que habla conmigo. ¿Qué es lo que quieres decirme? Con su cara roja llena de mohines, Pereshati miró intensamente a su marido mientras apretaba más fuerte sus delgados brazos a través de sus poderosas piernas. ¿De verdad creía que eso sería suficiente para retenerlo? Bueno, al parecer sí. ¿Por qué me estás evitando?, preguntó ella entonces, dejando salir todas sus molestias. Los demás también lo están haciendo. Este viaje ya de por sí es frío y agotador, pero lo peor es que me siento sola, así que... ¿Por qué estamos usando la misma habitación siquiera? Eso solo lo hace más incómodo. ¿Y por qué estoy yendo al Gran Ducado contigo si me vas a tratar a ti? La voz inteligible de Pereshati se mezclaba con sus berridos, incluso a veces se enredaba entre palabras. Hace unos meses dijiste que hiciera lo que quisiera, pero hace poco también dijiste que te arrepentías de haber dicho eso. No lo comprendo, esto es tan frustrante, siento que me voy a morir. Es decir, ya es horrible estar con gripe. ¿Pero de qué estaba hablando Pereshati? Tardeo parpadeó y trató de llegar a ella. Pereshati. Pero no importa, volvió a gritar ella. ¡Ay, santo cielo! Casi se le sale el alma del cuerpo. Esta mujer era increíble. ¿Tú crees que tu gran estatus te da el adulto? Indulto. ¿Para tratarme así? Tú dijiste que eras mi esposo, pero sigues evitándome. Mirando su rostro rojo, Tardeo notó cómo lágrimas gruesas surcaban el rostro de Pereshati y solo entonces comprendió que ella realmente se había sentido lastimada, aunque esa no había sido nunca su intención. Lo siento, en realidad estaba enojado conmigo mismo y mi situación, pero tal parece que al final terminé desquitándome contigo. Por favor, deja de llorar, dijo él con suaves palabras. Pereshati, que había bajado su cabeza con una miserable expresión, se sorbió los mocos y musitó lentamente entonces. ¿Dejarás de ignorarme? ¿Ya no me vas a condenar más? Al escucharla, Tardeo preguntó con incredulidad. Nadie podría hacer tal cosa. ¿Quién demonios se atrevería? Pero tú lo hiciste, refutó ella. Claro, pensó él. De cualquier manera, tal parecía que el malentendido se había resuelto, y tras ver cómo Pereshati parecía calmarse, no pudo evitar sonreír. Hablar sobre lo que le incomodaba todavía le resultaba extraño, pero parecía que Pereshati tenía un don natural para hacerlo, y aunque su habilidad para resolver conflictos era impresionante, eventualmente esa habilidad no la libró de la gran resaca que sufrió el día después, ni mucho menos de la vergüenza que la hizo desear no haber salido de la cama. El papelón de su vida frente a Tardeo la había dejado tambaleándose entre la desesperación y la diversión. En fin, papelón o no, al final su mensaje había sido transmitido sin ruido, y gracias a ese inesperado episodio, la guerra de nervios había terminado, tanto como para la alegría de los duques, y sobre todo de los caballeros, quienes incluso vitorearon de alegría, como si hubieran ganado la lotería. El Gran Ducado, una joya en el norte del continente, se alzaba majestuoso en medio de las imponentes montañas. Durante el invierno, el sol apenas saludaba al mundo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, iluminando brevemente la vasta extensión cubierta de nieve. En ese lugar, la gente comenzaba su día con el primer rayo del sol y Pereshati, al llegar, se encontró maravillada por la densidad y persistencia de la nevada. Jamás había visto algo tan impresionante. La vista la dejó sin aliento a pesar del frío que calaba
resbalaba hasta los huesos. El ducado en la capital ya era grande, pero el castillo principal emanaba una esencia aún más estoica. La piedra sólida y robusta del castillo se erguía como un coloso bajo el manto blanco del invierno, y Pereshati, con la boca abierta, no podía dejar de admirar su grandeza. Al llegar, todos los sirvientes se alinearon para recibirla, pero una voz infantil rompió la solemnidad del momento. Era Islet, que corría con sus piernitas cortas, pero antes de alcanzarla, un hombre alto la alzó en el aire con suavidad, sermoneándola con cariño. Era Phineas Lapillion quien la saludó con su típica cortesía distante, aunque Pereshati notó que su tez no lucía muy bien. Más tarde descubrió que para Phineas cuidar de una niña pequeña era un desafío mayor que cualquier investigación que pudiera tomar meses o años. Y al escuchar eso, Pereshati sonrió, entendiendo que él estaba dando todo de sí para asegurar el bienestar de Islet. Mientras observaba a la pequeña formar bolas de nieve, Pereshati nunca esperó la siguiente pregunta de Phineas. Dado que decidió venir junto al Gran Duque hasta aquí, cuénteme, ¿su relación con Theo ha crecido? ¿Qué cuál? Solo me preguntaba si habían decidido extender su contrato, añadió Phineas. Pereshati parpadeó sorprendida. ¿Había pasado ya tanto tiempo tan rápido? Pero antes de que pudiera responder, Phineas salió corriendo detrás de Islet, dejándola sola con sus pensamientos. El contrato con Theo estaba cerca de terminar. Circunstancias inesperadas habían ocurrido y la habían llevado hasta el Gran Ducado, pero ahora, mirando la inmensidad blanca y sintiendo el peso de las preguntas sin respuestas, Pereshati se preguntó qué debía hacer a partir de ahora. Asimismo, Tardeo, tras dejar a Pereshati en el Gran Ducado, tuvo que marcharse rápidamente para lidiar con una emergencia en la zona. Una grieta reciente había causado un accidente y ahora intentaban evacuar a los heridos. Muchos de ellos fueron trasladados al Gran Ducado para recibir atención médica, ya que la inminente tormenta había obligado al cierre de muchos establecimientos. Horas más tarde, Pereshati miraba inquieta a través de la ventana observando el clima tempestuoso. Sabía del accidente ocurrido más temprano, pero ahora la ansiedad se apoderaba de ella. ¿A qué hora llegaría Tardeo? Bueno, no tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Sin que ella se diera cuenta, Tardeo se acercó y colocó un enorme abrigo de piel sobre sus hombros. Al girarse, Pereshati se encontró con el rostro pálido de Tardeo, que la miraba con preocupación. ¿Por qué estás aquí afuera? Está helando, dijo él. Pereshati se dio cuenta de que tenía razón. Estaba tan sumida en sus pensamientos que no había notado el frío. Su preocupación se centraba en las personas afectadas por el accidente y su mente buscaba una manera de ayudar. Las cosas están mejor ahora, dijo Tardeo, extendiendo sus manos para cubrir sus orejas. Hace mucho frío, tus orejas están rojas, agregó como explicación. Solo entonces Pereshati tomó la capucha del abrigo y lo colocó sobre su cabeza. ¿Es mejor así?, preguntó ella con inocencia. Los ojos de Tardeo se agrandaron al verla envuelta en el abrigo. Quizás Pereshati nunca comprendería la imagen que había creado para él, pero en ese momento se veía absolutamente adorable y hermosa. Después de eso, ambos regresaron juntos a su habitación, compartiendo una trivial conversación en el camino, y muy probablemente ni ellos mismos se habían dado cuenta, pero cualquiera que los viera dirían que eran como una pareja casada. Y como toda pareja casada, tuvieron sus altos y bajos. El Gran Duque la mayor parte del tiempo no dejaba de preocuparse por el bienestar de la Gran Duquesa, pero esa preocupación creció y creció hasta que Daniel Moulton ya no pudo soportarlo más. Que si ella no estaba a gusto, que si la comida no era de su agrado, que si ella estaba triste, deprimida, santo cielo, estaban en el lugar más remoto del mundo y el frío congelaba hasta sus deseos de vivir. ¿Quién no querría salir corriendo de allí? Sí, se lo dijo sin tapujos, y gracias a eso se había ganado una mirada asesina del Gran Duque. Pero ¿cómo se suponía que él, siendo un subordinado, supiera los sentimientos de la Gran Duquesa cuando ni siquiera el Gran Duque, que era su esposo, se atrevía a averiguarlos? Y entonces un día, Daniel escuchó una conversación entre la Gran Duquesa y el señor Phineas. La razón por la que Pereshati había estado tan decaída todos esos días, desde que llegó, no era otra porque se sentía absolutamente inútil. Así mismo, en el periodo que durara el contrato de su matrimonio, ella había hecho sus mejores esfuerzos para ser independiente. Trató de aprender y ser buena duquesa, y sí, aún estaba aprendiendo a hacerlo. Pero con su último fracaso, ahora había comenzado a preguntarse si lo que estaba haciendo realmente tenía sentido.
Si bien era cierto que el aceite y las velas producidas por su negocio fueron útiles, otros artículos solo parecían ser chatarra inútil ocupando espacio en el Gran Ducado. Todo lo que Pereshati había querido era crear algo útil para otros, generar ganancias para donarlas a los más necesitados a través del templo. Esperaba contar con la inversión de otros nobles, crear nuevos puestos de trabajo y promover el apellido Sagard. Sin embargo, al final, solo había generado problemas y gastos para el Gran Ducado y Theo tuvo que hacerse cargo de ello. Al escucharla, Phineas le dijo que Theo no era el tipo de persona que actuaba sin pensar. Si había decidido comprar algunos de sus artículos, era porque consideraba que serían útiles en el futuro. Theo no es el tipo de persona que gasta dinero solo porque sí. No importa lo mucho que él esté inmolado por ti, su gracia, dijo Phineas, y los cacareos de Pereshati resonaron en la habitación después de eso. No por los gastos, sino por las últimas conclusiones del médico. Pero más allá de eso, Daniel, que había parado las orejas como todo un chismoso, no perdió el tiempo y corrió directo a Theo a contarle todo lo que había escuchado. Y al día siguiente, Pereshati, que seguía sin entender por qué de pronto la habían invitado a la gran montaña, miró con extrañeza las cuerdas atadas alrededor de sus cuerpos y cuando se dio cuenta, sus ojos se abrieron como platos mientras que su quijada se desencajaba. ¿Por qué estaban usando los artículos de su negocio como tornillos de hielo, cuando se suponía que debían ser usados como reliquias religiosas? Aceites, velas, esencias y reliquias religiosas. Esos eran los principales productos que su negocio producía, dirigidos especialmente a nobles y sacerdotes. Entre ellos, las réplicas de los bastones de Dios diseñados originalmente para uso decorativo, fueron pensadas para tener una gran demanda, pero para su decepción resultó que no fue así. Y por el contrario, ahora un montón de hombres escépticos estaban encantados con el bastón de Dios, que a su modo de ver era simplemente una genialidad. ¿Por qué? Porque el artículo resultó ser seguro, funcional, práctico y lo mejor de todo, reducía daños. Así es. La zona norte del continente, ya de por sí accidentada, sufría constantemente de grandes brechas que se llevaban muchas vidas, pero con esta nueva herramienta podían prevenir accidentes y facilitar rescates antes de que ocurrieran tragedias. Esta es la forma en la que Dios nos protege, se atrevió a decir uno de los hombres, sin tener idea de los verdaderos pensamientos de Pereshati. Y horas después, sola en su habitación, Pereshati se encontraba inmersa en una tormenta de pensamientos. Por un lado, sentía un pequeño atisbo de satisfacción al saber que sus artículos finalmente habían encontrado un propósito útil. Pero por otro lado, ese sentimiento estaba empañado por una mezcla de frustración y duda. El trato con Terdeo inicialmente había sido con la intención de que ambos se apoyaran, pero ahora parecía que solo era ella quien recibía el beneficio de esa ayuda. Nada de lo que hacía parecía estar a la altura de lo que Terdeo era capaz de hacer, y ciertamente se preguntaba si realmente estaba logrando resolver algo. Pereshati entonces recordó las palabras de su madrastra. Solo los tontos persiguen ilusiones. ¿Había sido así realmente? ¿Había estado persiguiendo ilusiones todo ese tiempo? Pero antes de que pudiera profundizar en su reflexión, la puerta se abrió suavemente tras un golpe irrumpiendo sus pensamientos, y al girarse vio a Terdeo de pie en el umbral. Parece que también estás teniendo problemas para dormir, comentó él con una sonrisa que parecía esconder algo. ¿Te gustaría pasar tiempo conmigo? Y 10 minutos después, ambos estaban sentados frente a un tablero de ajedrez, jugando en completo silencio. No obstante, ¿no estaba ganando sin mucho esfuerzo? ¿Estás perdiendo a propósito porque te dije que te contaría sobre mis asuntos si alguna vez te ganaba? Preguntó Pereshati alzando una ceja. ¿Por qué haría eso? Definitivamente estaba perdiendo a propósito. Y de repente Terdeo lanzó una pregunta inesperada. ¿Estás molesto porque al final tus artículos fueron usados para otros propósitos? La pregunta la había tomado desprevenida, pero más que molesta, Pereshati se sintió sorprendida, quizás un poco avergonzada. ¿Sabes? Tú pareces ser bueno en todo lo que haces, ya sea administrando el Gran Ducado o en la guerra. Todos te respetan o admiran. Terdeo la miró en silencio, como si esperara que ella continuara. Parecía ser algo muy importante lo que Pereshati tenía que decirle, y tras un breve silencio, finalmente ella habló con sinceridad. Casi no recuerdo el rostro de mi madre, ya que cuando ella partió para siempre aún era muy joven. Pero algo que sé con seguridad es que ella realmente amaba lo que hacía. Mi padre dijo entonces que continuaría su legado porque esa era la mejor manera de recordarla. Así que yo también quise hacer lo mismo. Pero sea lo que sea que haga,
Todo sería imposible si no fuera por tu ayuda. Sintiéndose consciente de que la conversación podía volverse tensa, Perishati entonces intentó aligerar el ambiente con una sonrisa. Pero, para su sorpresa, Terdeo también tenía algo que decir. El sistema y los planes del Gran Ducado no son obra mía. Fueron ideados por mis hermanos. Yo simplemente los implemento según sus directrices. Si crees que soy competente en mi rol es porque sigo sus instrucciones. Sé que sientes que has fallado, pero en realidad sí necesitaba tus artículos. Aunque su uso ha sido diferente al que esperabas, eso no significa que no sean valiosos. Terdeo la miró con sinceridad. A mi modo de ver, yo soy quien te debe mucho. Así que considera esto como una colaboración mutua. Tú aportas lo que yo no puedo resolver y viceversa. Y creo que si seguimos así, juntos, encontraremos la mejor dirección. Al observar a Perishati, Terdeo comprendió que ella necesitaba tiempo para procesar sus palabras, y con un gesto de comprensión se levantó y se acercó al fuego, añadiendo un poco más de leña para mantener la calidez. Perishati, sumida en el silencio, sentía cómo las palabras de Terdeo resonaban profundamente en su ser, llenándola de una nueva perspectiva sobre su propio valor. Y sí, había estado tan enfocada en evitar el fracaso que, al ver que sus planes no se concretaban, se sintió anulada y cuestionó su propio valor. Sin embargo, Terdeo le mostró que su verdadero valor residía en la autenticidad y en el aprecio por sus esfuerzos, no en el éxito inmediato. Y ahora Perishati reflexionaba sobre cómo podía devolver ese apoyo de manera significativa. Y con ese pensamiento en mente creyó que su mayor contribución sería en las investigaciones sobre la maldición de los Lapillion, una con la que Phineas se mostró más que encantado y juntos avanzaron en sus estudios. Hasta el momento lo que podían aludir era que la inmunidad de Perishati a la sangre de los Lapillion no era realmente inmunidad, sino que cada vez que moría, su cuerpo y resistencia iban debilitándose, y llegaría sin duda el día en el que no lo soportaría más. Perishati llevaba ya 4 muertes, y aunque solo se trataba de una hipótesis, Phineas recomendó que de ahora en adelante debía prestar mayor cuidado. Por otro lado, un tema de preocupación también era el hecho de que la princesa Dodolea hubiera intentado matar a Perishati, es decir, ya no tenían ninguna duda de que esa chica estaba obsesionada, y había hecho una prueba de descarte para averiguar si Perishati también era una regresora y por tanto inmune a la sangre de los Lapillion, pero la única forma en la que ésta pudo conseguir la sangre solo era a través de Gen, y aun si hubiera conseguido comprarla y mantenerla, ¿qué método había usado para que la sangre no perdiera sus propiedades? Pero eso no era todo, puesto que cuando confiscaron sus cosas se encontraron algunos documentos que llamaron mucho la atención. Entre ellos había un diseño de un accesorio que parecía tener la forma de un grillete, pero en la parte que llevaba el seguro había un patrón intrínseco bastante particular. Y al mirarlo, Perishati recordó la carta que Dodolea le entregó aquel día en la academia, los cuales eran bastante similares. De hecho, esos mismos patrones fueron encontrados por toda la habitación del sirviente de la princesa. Incluso también descubrieron que éste llevaba un grillete en el tobillo por mucho tiempo, y que curiosamente nadie pudo quitárselo. No fue hasta que éste murió que el grillete fue retirado. ¿La razón? La ignoraban completamente, así que Phineas, en un intento de investigar más a fondo, probó el grillete en sí mismo, solo para quedar atrapado con él en su tobillo. Ni siquiera Terdeo, conocido por su fuerza brutal, pudo retirarlo, y ahora la situación solo parecía volverse más inquietante. El tiempo estaba en contra de ellos y las respuestas se les escapaban. Las horas que pasaron leyendo y buscando mayor información al respecto tampoco los llevó a ningún lado. Lo que preocupó más a Perishati y miles de preguntas surgieron. ¿Qué pasaría con Phineas? ¿Cuál era el propósito de esos grilletes? ¿Era algún tipo de magia, brujería tal vez? ¿La obsesión de la princesa con el duque tenía que ver con su maldición? Perishati sentía una creciente preocupación, especialmente por Terdeo. La idea de que Dodolea pudiera aprovecharse de su debilidad la enfurecía. ¿Cómo se atrevía esa horrible mujer a aprovecharse de su debilidad? Ya de por sí tener esa maldición era tormentoso para él. Había tantos problemas sin solución y tantas preguntas sin respuestas. Y como si eso no fuera suficiente, pronto Perishati escuchó cómo alguien la llamaba. Al girarse, vio a Terdeo sonriéndole, pero también a una mujer desconocida acercándose a él sigilosamente. Y de repente todo pasó en cámara lenta. La mujer saltó sobre Terdeo llamándola cariñosamente. Teo se sobresaltó por la sorpresa y se sacudió violentamente, causando que la extraña cayera al suelo como un saco de papas, quejándose de dolor. Sus ojos rojos parpadeaban
Parpadearon y una perpleja Perishati sumó 2 interrogantes más a sus cuestiones. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué clase de situación era esta? Si el video te gustó, apreciaría que comentaras algo, que le dieras manito arriba y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Muchas gracias, esto es Kawainas y nos vemos en un próximo video.